En este caso, pues yo quisiera agradecer, bueno, en primer lugar a la Concejalía de Promoción Económica, al concejal Ángel, al Centro Comercial Abierto, a la Asociación de Hostelería, de Hosteleros, pues la celebración de esta Feira de Comercio en Arteixo, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de que la situación que ha sido provocada por el tema del COVID, el año 2020-2021, una situación compleja y difícil para lo que es el sector tanto de la hostelería como del comercio, ¿no? Vemos ahora que con el porcentaje elevado de vacunación, vamos a decir así, se ve como unos ciertos brotes verdes, una posibilidad de que esto se vaya ya normalizando, volver a una cierta normalidad que entendemos que nunca va a ser como antes, pero bueno, probablemente no tendrá la incidencia que a nivel de medidas y restricciones que ha tenido en el año 2020 y 2021, ¿no? Hay 26 participantes, que bueno, creemos que es una cantidad importante. En este caso, pues el Concello asume todos los gastos de organización para facilitar que, que los expositores puedan vender su estocaje, que tienen también durante todos estos años. Es una actividad que dinamiza lo que es el comercio, la venta, de apoyo a nuestros comerciantes y bueno, pues una colaboración más con la que llevamos haciendo todos estos años de la situación de COVID, en donde bueno, pues el Concello de Arteixo ha destinado una cantidad de ayudas directas al sector del comercio y de la hostelería por 1.900.000 euros. Y bueno, pues no descartamos que en un futuro, el año que viene, pues también hacer distintas colaboraciones, participaciones, ayudas incluso económicas y presupuestarias que sobre todo ayuden a dinamizar y a colaborar y a facilitar lo que es el comercio en Arteixo. Tenemos también la exención de las terrazas este año a lo que es la hostelería, la exención también de lo que es el recibo de la basura, seguramente el semestre anterior, y bueno, pues todo lo que sea por parte del Concello colaborar para dinamizar más lo que es el comercio de Arteixo, potenciarlo, hacer actividades un poco que generen que la gente de Arteixo, que vive en Arteixo, también compre en nuestro Concello, pues yo creo que es una posición y una propuesta positiva para nuestro Concello, para los comerciantes y para los hosteleros, ¿no? Invitar a todo el mundo a que acuda, es que también mantenga con prudencia las medidas de seguridad, las distancias y las medidas un poco higiénicas y bueno, pues en ese sentido, viernes, sábado y domingo, pues esperemos también que el tiempo nos acompañe. El recinto es el campo de la fiesta, que es el recinto cubierto, más el perímetro exterior donde va a ser ubicado lo que es la feria del vehículo de ocasión. Bueno, pues a partir de ahí, pues cuanto más participación haya, animar también a los vecinos de Arteixo, incluso a la gente que venga, que no sea de Arteixo, a comprar, en este caso, en la feria de comercio, y que bueno, pues que al final sea un éxito y que bueno, que sea también una de las primeras actividades que hay en una situación en esta nueva normalidad y sobre todo pues incentivando lo que es el consumo y sobre todo lo que es la compra para nuestros comerciantes.